No tiene nada que ver con fútbol. Oh, un pintamonas como Rafa. Un pintabonas como Rafa, solo que digamos que viene a defender la teoría o la hipótesis o la tesis de que el arte siempre ha estado sujeto al mercado Mira, y a las espera, 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 técnicas. espera, espera. El arte es morirte de frío. El resto son gilipolleces. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Parece que este mes nuestro buen amigo Chuck tampoco se dejará caer por BIMRAS Insiders. Y no le culpamos. Este espacio tiene más contenido y genios del BIM en español de los que él podría aguantar. Porque aquí, en vez de hacer fila y esperar a que alguien conteste tu consulta, como si estuviéramos patrullando caminos por estables desiertos, en BIMRAS Insiders encuentras a profesionales como tú que comparten sus dudas, hallazgos y batallas BIM. Aquí no se especula, se resuelve. ¿Estás atrapado en un proyecto imposible? Seguro que encuentras un profesional que ha peleado una batalla similar y tiene el as bajo la manga para ayudarte. ¿Necesitas una herramienta que te ahorre días de trabajo? En BIMRAS Insiders sobre el arsenal. Porque esto no es solo un lugar para compartir. Es un atajo directo a la experiencia que necesitas para ganar tiempo y resultados de la mano de los que ya han pasado por ese camino antes que tú. Ahora bien, si prefieres seguir como llanero solitario y esperar por la respuesta que te llegue dentro de un año, adelante. Si te animas a dar el paso, un mes de prueba serán tus 15 euros mejor invertidos. Si sigues dudando, ya estás tirando dinero. Y todo esto sin leer, ¿eh? Todo esto de cabeza. Todo Y a esto mí me de estaba, me de estaba memoria. arrancando una lagrimita, te lo juro. Mira, lagrimita la que casi me sale a mí porque no me puedo creer que lleve 2 episodios seguidos en la cabina de mando. Llevabas 30 sin estar en la cadena de mando, no te quejarás. Bueno, no sé, yo creo que algo debéis estar tramando ahora que se acerca el Día de la Infamia. Ah, amigo, el día de la infamia. Claro, es que Ah, qué rápido Está pasa el ahí, tiempo. está ahí, está ahí. Bueno, no solo me han dado permiso para salir de la cueva y tocar los botones, sino que me dejan hacerlo hablando de datos, gestión de datos, datos BIM, cuadro de mandos, datos y más datos. desde el episodio de Es- servidores, no se recuerda No se unos recuerda mi ronquidos infamia iguales. igual. Lo peor es que estoy seguro que me lo vais a hacer pagar hablando de videojuegos, cómics o música heavy. Hombre, eso no Hombre, lo Eh, dudes. yo aprovecho En y algún momento tendremos que hablar de algo serio en este podcast. entre tanto, bienvenido, querido oyente. Ponte cómodo, ajusta tus auriculares, como dice siempre Rafa Tenorio, y sírvete un Campari con tónica para escuchar este episodio. Ay, hombre, Campari. hombre. Un Campari. Bien rico, sí, señor. Con tónica. Hostia, madre de Dios. El Rafa, Rogelio, Pleistoceno. bienvenidos vosotros también, aunque quizá debería No. ser yo el recibido, porque casi hablo desde la escalerilla del avión. eh, Bienvenidos, señores, Pero Muchas bueno. gracias. Bien, bien Sí, sí, hallado y bienvenido también tú. sí, Efectivamente, que vienes no sé por de. qué no traes acento. No sé. porque he pasado 3 días, joder. Tampoco es la cosa para echar cohetes. Pero bueno, la próxima vez procuraré traer acento. Este episodio va de datos. Y ojalá nos lo perdones, Empezando querido por el título, oyente. ¿eh? Ojalá nos lo puedas perdonar algún día. A ver, El título no engaña a nadie. en Biblos tampoco es que nos caractericemos por títulos sesudos, ¿eh? Así que no vamos a engañar a nadie. Hoy vamos a apuntar a la I del BIM, pero con una I mayúscula y Y contada latina, desde ¿eh? muy abajo. Y latina, no vayas a poner una Y. Y latina, claro, claro. Mm. Porque a fin de cuentas hay muchos profesionales que siguen escuchando bases de datos y empiezan a ponerse pálidos. Que lo que a mí me hace gracia, como si no los estuviesen utilizando a diario sin darse cuenta. Bueno, ¿y Lo que qué? vamos, como, Y, y también podemos seguir utilizo utilizando la esa cara. mecánica cuántica a diario cada vez que veo la televisión y no me paro a pensar en ello. Yo es que como no veo tele no utilizo la Pero mecánica es cada cuántica. vez que miras una pantalla del móvil. Eso es mecánica cuántica pura y no nos ponemos a No, pensar en eso es ello. vicio, eso es vicio. Y el WhatsApp También. pita cada Eso es 30 TikTok. Es lo que segundos. es TikTok. Bueno, vamos a mezclar datos BIM y construcción, que tampoco es que haya tanta diferencia. Y que no pase nada. Y que no pase nada, pero allá vamos. Son muchas las veces que tenemos miedo a hablar de bases de datos, gestión de datos o gestión de la información. De hecho, yo no tengo más que recordar, además del episodio de servidores, el episodio en el que hablamos con José Ignacio Montes sobre la figura del Information Manager, para que mis compañeros les entren ganas de cerrarme la boca.
y sarpullidos. Un poco de Bueno, todo, pero ¿no? hoy no. Hoy no vamos a llenarte la cabeza de tecnicismos, aunque alguno tocará, y vamos a tratar de darte ideas que esperamos que cambien la forma en que ves tu día a día dentro de un proyecto BIM. ¿Me creéis? Te creemos. Te creemos. Hacemos un acto de fe. Venga. En todos los sectores, pero en la construcción, sin duda alguna, cada decisión está respaldada por datos, porque lo está, ¿verdad? Bueno, datos, intuiciones, sensaciones Sí. también algunas, cosas así. Dirección del viento, según Dirección del cuándo, viento, Instinto. sí, instinto, mucho entrañas de instinto. algún Incluso animal a veces muy soñado, primario. Echamos así las borras del café para ver qué sale. matamos un gallo, en fin. Bueno, esto significaría que saber gestionar datos, información, ya no es un lujo, es una necesidad. Y empiezo aprovechando. En vuestra experiencia, ¿están las decisiones en diseño, obra o operación realmente basadas en datos? ¿Tenemos la información que necesitamos y sabemos gestionarla? Mm. Es que nos pone la muleta así para que entremos como toros de miras. En diseño, Claro. desde luego ya te digo yo que no está nada basado en datos. Lo que se podría meter como diseño basado en datos, que sería diseño paramétrico, como tú puedes comprobar, no es precisamente lo No, vamos a ver. más... Basado en datos es cuando tú decides una orientación, cuando decides una ubicación Claro, dentro de la parcela, vale. cuando decides abrir un volumen de, Pues de vidrio. yo puedo decidir, yo puedo tener en cuenta una orientación. Ahora bien, si no estudio su optimización y no lo baso en una serie de valores, digamos, cuantificables, estamos hablando de intuiciones, no de datos. O sea, quiero decir, y para eso, pues como se habla de datos, es por lo que digo que el diseño basado en datos en realidad se corresponde en gran medida con el diseño paramétrico y eso, como tú puedes comprender, no es precisamente lo más común. No, ni lo más común ni lo más adecuado muchas veces. Rafa, en tu caso, sí, ¿no? En Obra mi caso, sí. grande, presupuesto grande, datos objetivos, Por fiables, supuesto, fiables 100% y además completos, sin ningún tipo de falta sin fisuras. Sin ni fisuras, sesgos, sin además sesgos. sin sesgos, con tiempo de sobra para poder asumir toda esa cantidad de datos, ese volumen de datos. O sea que sí, sí, por Sí, supuesto, muy sí, con objetivo. herramientas para gestionarlos, con herramientas. Nótese la ironía, la fina ironía en Cualquiera, la claro, es que contestación. cualquiera que te escuche pensará que estás hablando de forma sarcástica. Efectivamente, pues sí, sí, no, la verdad es que debería ser así, pero no es así. Muchas veces, como acaba de decir Rogelio también, y aunque no esté de acuerdo con lo que dice, pero efectivamente también, desafortunadamente, tomamos decisiones basadas en intuiciones, en criterios subjetivos y no en datos objetivos, muchas O sea que veces. estamos más del lado del a mí me parece que del lado de esto dice. Ujú. Sí, sí. Bueno, lo cual es O sea, no, no, o perfectamente sea, no siempre, coherente, no siempre, pero sí más veces de las que nos gustaría. es perfectamente coherente con todo lo que tiene que ver con sesgos y utilizar la herramienta, los sesgos para confirmar tu creencia, tus ideas preconcebidas, ¿no? O sea O sea que en vez de sesos utilizamos sesgos. en vez de sesos, sesgos. Mira, está ahí, has estado ahí Fino, ¿eh? concurrente, concurrente. Y también quería añadir que en este sentido, también ya empezamos con las discusiones, pero vamos, las discrepancias, pero eso, que estoy de acuerdo con lo que dice que Evelio, vamos, cuando decides una orientación en fin, que cuando en fase de diseño también utilizas datos objetivos para definir ese diseño, Yo muchas creo que veces, sí. ¿no? Yo, Sí, o sea, cuál es el dato objetivo? La Que si declinación, el estás en el azimut, hemisferio norte y te pones al sur, te entra más por, sol. por pero, ejemplo, es que pero ¿qué es el sur en una determinada orientación? Porque a lo mejor el sur El son sur ciento setenta y es tres la misma grados. agujita esa del compás que No, esa hacia- es la magnética, no la geográfica. Perdone usted que le Vale, corrija. eso es cogérsela como papel de fumar, perdona que Ah, te eso diga, es un pero dato mal me empleado, como el error de querido. dato, me como Eso es el una... error de precisión. Exactamente, eso... Hombre, salvo que seas, no sé, un adorador de Satán y quieres que coincida el rayo del sol del equinoccio en determinado punto, pues Pues es que si estás utilizando las orientaciones no será para menos, quiero decir, ¿no? Tendrás es- ahí el momento en el que justamente el rayo de luz ilumina la estatua central de Amon-Ra. No sabes de increíble. lo que... ¿Cuántas estatuas habrán tirado hasta que eso funcionó?
Pues ¿Y claro, cuántos? aquí Escucha, tenemos también, hablando las de estatuas no me pueblos, preocupan, pero ¿cuántos el- escultores y cuántos arquitectos habrán ido a darle de comer a los cocodrilos? bueno, los animalitos también tienen derecho. Pero digo que aquí Alguno también pensaba que no pasa, ¿eh? suficientes. Sí, se ve que no. En fin. Bueno, vale. Aceptemos que no se toman o que hay situaciones en las que no se toman las ¿Por qué? decisiones de la forma más objetiva. Porque cualquiera diría que nos has llevado a esa conclusión de una forma, No, no, yo digamos, solo he impulsada, lanzado la cuestión, orientada, ¿no? pero planteo, ¿eso es porque no tenemos la información que necesitamos o porque la tenemos y la ignoramos? ¿Porque la tenemos, no la sabemos gestionar y por lo tanto somos incapaces de sacarle partido? Yo, Mm, en mi caso, en el caso que me toca y en mi caso también personal, porque no sabemos gestionarla adecuadamente. Pero la información No en está todos ahí. los casos, vaya, me refiero. ¿Perdón? Los datos están ahí. Los datos están ahí, sí, sí. Y bueno, habrá, no te digo que, o sea, habrá falta de datos, no te digo que no, pero hay herramientas para completarlos, para hacer una nueva prospección y completar esa base de datos. Pero ya te digo, en la parte que me toca, lo que no sabemos es gestionarla Claro, ¿qué pasa? adecuadamente. Cuando hablamos de gestionarla, muchas veces podemos pensar que es una cuestión de organizar bien unas cuantas carpetas y archivos y listo. pero espera, que Pero yo todavía no he dado mi opinión de por qué no utilizamos los datos, ¿eh? ya pensé que te habías dado cuenta de lo que me importaba. Pero, Ya, pues, pero deja, pero claro, que no te importa a ti no quiere decir que no le importe a otro. Los datos son como el puto petróleo, como como el él, petróleo, como el petróleo. Cuando a los de Azerbaiyán en Bakú tenían los campos llenos de petróleo que flotaba en el suelo, para ellos era pues una maldición bíblica, porque ahí no se puede cultivar, eso huele mal, es una trampa para el ganado, o sea, es una cosa, una maldición realmente. De repente llega la revolución industrial y eso que era una porquería se convierte en una mina de oro. Pues los datos son exactamente eso. Es decir, ¿por qué no utilizamos los datos habitualmente? Porque no los valoramos, bueno, seguro. básicamente. ¿Ves cómo ahora sí te importa lo que iba a decir? No, no, Básica, no, no es que me importe, te doy la razón. O sea, básicamente no les damos valor. Entonces, si hay algo no le das valor, evidentemente no lo tomas en consideración a la hora de tomar decisiones, de gestionar, de incorporarlos a los procesos de lo que sea, etcétera, etcétera. o sea que son como el novato en el despacho, Sí, como el becario, ¿no? Como el que becario, puedes saber lo que sea, pero como no le vas a hacer ni caso. básicamente, ¿no? Básicamente. Pero el tema es que, a ver, la información está ahí. Nosotros tenemos cada vez sistemas de gestión documental más potentes y ojo, que a lo mejor incluso sin saberlo, porque un Google Drive ya es un sistema de gestión documental que nos permite recuperar un montón de información. Pero, ¿qué nos falta para entender, estructurar y aprovechar todo ese volumen de datos que necesitamos convertir en información y que se genera cada día en los procesos de tanto diseño de obra como mantenimiento? Pues yo creo que quieren hacerlo, descubrir el valor que tienen cuando te das cuenta del valor que tienen esos datos, es cuando realmente te pones a buscar formas de gestión. Hombre, sí, pero querer hacerlo cuando yo entiendo que has escuchado más de una vez hablar de silos de información, pérdida de eficiencia, errores, retrabajos, presupuestos que se disparan. A ver, vale, si no lo has oído nunca, hay congresos en los que no te van a dejar tomar una horchata, pero en BIMSAS te queremos igualmente. Sí, pasaremos la mano por la espalda. Pero que quiero decir que es algo que todos tenemos clarísimo que está ahí, ¿no? Que no, no todos tenemos clarísimo que está ahí. Esa es Rogelio, mi. ¿cómo no? Dime que no todos, algunos, no te digo todos estos conceptos, pero sí los de información, vale, puedes no haber oído el concepto, pero tienes claro que hay información que está en manos de alguien, que tú no llegas a ella. Pérdida de eficiencia. Todos tenemos sufrido en algún momento proyectos en los que decimos esto podía haberse hecho mucho más rápido y de forma mucho más eficiente si supiésemos, si hubiésemos tenido en cuenta, si hay muchos sí. Retrabajos, errores. Bueno, lo de presupuestos que se disparan. Un presupuesto se dispara ¿por qué? Por falta de información. Por Yo supuesto. creo que no hay nada que objetivamente pueda disparar el presupuesto si no es la falta de datos.
Sí, sí. Me da igual si son datos en proyectos, si son datos en obra, si son que no se han tenido en cuenta las condiciones de ejecución, que no se han tenido en cuenta el orden de ejecución de las tareas, en fin. Lo cierto es que todos hemos tenido alguna situación, pues eso, de pérdida de eficiencia, de errores, de trabajos. No entiendo por qué no asumimos que el BIM nos da la oportunidad de hacer ese seguimiento integral del proyecto, del diseño de la obra. Oye, que confiamos mucho en que esto podamos hacerlo sin una gestión de datos, pero al final eso consiste en dejar que BIM se convierta en sacar un montón de planos por minuto, que no es Bueno, poco. un plano es un dato. No deja de ser un dato. Claro, es que, a ver, es una parte mínima de la información con la que trabajamos. No tendríamos, bueno, ¿no creéis que la evolución lógica, desde la evolución esta de la máquina de planos, sería la gestión de información con modelos BIM? Sí, evidentemente, claro, pero lo que pasa es que pues eso implica una cultura de proyecto que ahora mismo no está arraigada, ¿no? O sea, superar el paradigma de que el proyecto es un documento pues, a asumir que un proyecto son muchas más cosas, ¿no? Y que esas más cosas tienen valor. Recientemente tenía esa discusión o debate, intercambio de opiniones, hostias con la mano abierta, que eran en relación con lo que es un modelo BIM. Y claro, en general tendemos a pensar en el modelo como archivo, modelo como modelo geométrico. Y yo decía, pensemos en el modelo como modelo matemático. Modelo matemático es un conjunto de ecuaciones que definen una situación, pero es un conjunto de ecuaciones en el que la geometría, si lo trasladamos al BIM, es una parte de esas ecuaciones. Otra parte serán los datos, la información, la derivada, la aportada, la generada, toda la que hay alrededor. Hombre, a Mm. ver, dime. No, no, perdona. Preguntas antes que, bueno, cuál era una posible causa de esta ineficiencia. Y ahora que estás comentando esto, me lo recuerdas, ¿no? Muchas veces el desconocimiento, una posible causa, y hablo también desde la experiencia propia, vamos, y por lo que me atañe, el desconocimiento de cómo funcionan las herramientas para gestionar esta información. Vale, muchas veces. Por ejemplo, o sea, exactamente, no saber que el modelo de información que mencionamos tantas veces, como acabas de decir, no es solo un modelo geométrico del que sacar información gráfica, eh, sino que es muchas más cosas, en el que la parte de planos, de modelo tridimensional, de modelo geométrico, es una parte más de la información. Pero no Y tener además, claro si que... lo pensamos, Rafa, tú pones en una balanza, y digo una balanza Sí, real, sí. el volumen de planos que generas y el volumen de información de otro tipo que generas en un proyecto, y hombre, como poco, igualan. Definitivamente, sí, sí. Sí, eso no cabe ninguna duda. Pero vuelvo a la analogía del petróleo. De nada te vale tener una mina de oro si no tienes las tecnologías y las herramientas y no conoces la tecnología y las herramientas para extraer ese oro y para procesar ese petróleo. Porque al final ni siquiera es la parte de lo que sería minar los datos. Es que después todavía tienes que No, no, los procesarlos. datos están ahí. Claro, claro, pero hay que minarlos, hay que A extraerlos. Lo ver, sí que... es cierto que hay que tener, bueno, podríamos empezar para empezar suave. Eh, Gobernanza de datos. Empezar suave, Quietos, dice. quietos, quietos, Empezar quietos, suave. quietos, quietos. Gobernanza de datos, Claro madre que mía. sí, en fin, justo. No, a Empezar ver, suave. que dicho así parece que vamos a meternos con alguien, pero solo se trata de poner orden en ese caos de datos, de tener un poquito de higiene con la información. Y claro, para llegar a eso, sobre todo, hace falta tomar conciencia de la importancia de una buena base en la toma de datos, porque si no es imposible después convertirlos en información de calidad. Pero no sé, yo creo que a menudo la gente ni sabe que existe algo llamado eso, gobernanza de datos. Los planos, los cronogramas, los informes, todo tiene que estar gestionado de alguna forma. Pero muchos piensan que eso que es problema de los de arriba o de los técnicos o eso no me toca. No, pero yo es que creo que ahí hay, o sea, a la hora de la generación de datos, bueno, después creo que en el guión tienes lo de datos estructurados y no estructurados. Partes Sí, de un problema que es intrínseco a la naturaleza humana, que es que, bueno, y a la segunda ley de termodinámica, que el caos siempre aumenta.
Y La entropía, di lo que bueno, querías la decir, la entropía, el entropía. caos, la cantidad de formas en las que se pueden ordenar las cosas siempre aumenta. Entonces, ese número, que es tremendamente brutal, solo se puede reducir a base de energía y de esfuerzo y de una serie de planificación, y además siempre va a ser imperfecta, ese proceso siempre va a ser imperfecto. Entonces, es curioso, ¿no? Porque tú eres consciente de la cantidad de esfuerzo que hay que poner para tener procesos que den como resultado datos estructurados. A ver, Eso no es sí, fácil. pero Rogelio, muchas veces es una cuestión de arrancar desde abajo. Lo que pasa que también muchas veces no tenemos claro quién se encarga de asegurarse de que todo está en su sitio. Ni saber, ni tampoco tenemos claro los procedimientos para cumplir con ese objetivo de que los datos al final salgan de una determinada forma. Claro, es que entiendo que lo primero que tendríamos que saber es o sea, es para qué recolectas datos y qué uso les vas a dar. Y en función de eso establecer pues, las herramientas y los procesos que te lleven a obtener el resultado que quieres con esos datos. Porque si no, te metes en un laberinto de gestión de datos que es, yo creo que inabarcable a día de hoy. Vale, pero pon un objetivo. Por ejemplo, saber qué pasa cuando algo no funciona. Bueno, Simplemente eso, saber qué pasa. No digo que lo resuelvas. cuando algo no funciona, hay que echar al becario o No, pegar cuando una algo, colleja. no, a ver, pues mira, con todas las coñas, cuando algo va mal, la solución más habitual es siempre mirar hacia otro lado. Eh, Y Hacia el ojo, becario, hacia el becario. es que aquí no hablamos yo no hablo de aplicaciones, ni de software, ni de herramientas de gestión. Esto es una cuestión de higiene del tratamiento de los datos con los que trabajas, de tener un poco de conciencia de, Pero volviendo a la higiene, si te dedicas a operar, lo que no vas a hacer cuando entres en quirófano es lavarte los pies, ¿no? Te lavas las manos. Quiero decir, que incluso para la higiene, para saber cómo tienes que hacer las cosas, tienes que un poco tener clara cuál es el objetivo que quieres conseguir, porque si Ya te no, digo yo que alguno que conozco, para ni los saber qué es lo pies que tiene que tampoco, lavarse, no hace falta no, ser ni se acerca. vamos. Donde está claro que tener claros los objetivos para los que estás trabajando con esos datos, con esa información, es fundamental. O sea, para saber hasta dónde tienes que llegar, qué Es que yo datos creo, es Vuelvo que al yo, debate también que tenía esta semana pasada. Y da igual lo bien que lo hagas, lo potente que sea tu equipo, y no digo solo el equipo informático, lo potente que sea tu equipo de gente, de tu entorno, tu proyecto, da igual todo eso. Si no tienes ni idea de hacia dónde vas, no vale nada. O sea, no hay totalmente de acuerdo. está nunca claro, está un claro. beneficio si no sabes qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar. Y eso me llevaba en esta conversación a decir, entiendo que la parte en la que todavía queda mucho nicho de mercado y en la que creo que nos toca trabajar mucho, saliendo un poco del tema de los datos, es en ayudar al cliente a definir sus requisitos. Porque me da la sensación Pues de que en general, evidentemente hay clientes con un grado de madurez muy alto, pero me da la sensación de que cada vez veo más proyectos que fallan, no que fallen porque el proyecto salga mal, pero que fallan en temas de gestión porque el cliente no tiene claro qué es lo que necesita. pero es que si no lo tienes claro, ¿cuál es tu reacción natural? Dámelo todo. Comprar el más grande. Claro, dámelo todo. O sea, ya Claro. veré yo después cómo lo arreglo, pero tú dámelo todo. No, pues que después E o sea, incluso teniendo la mente medianamente ya educada y sabiendo que tienes una cosa llamada FOMO que está ahí, no es mi caso. aún así tienes que luchar contra las inercias. Mira, pongo un ejemplo muy sencillo que tangencialmente sobre esto es... Claro, a ver, para ti hablar de inercia es muy fácil con lo que pesa. No, no, pero quiero decir, tengo ahora el debate de qué hago, salto a la suscripción de Arquicad o me quedo con la versión vieja, ¿no? Y me Quédate con quedo la ahí. vieja. Ya estábamos hablando de Arquicad, no te digo yo. No, Tenía que quiero decir salir que esto. la respuesta indiscutible, Es quédate sensata, con la es vieja, quédate con la vieja. O sea, no, pero no te lo estás necesito nada, pensando. pero el FOMO me obliga, Claro. ¿sabes?, a Mira que dar el ahora paso. Y si no mira es que el ahora FOMO puedes tranquilo, que harán ponerle. ellos que te tengas que cambiar dentro de un par de Pero años. ya habré ahorrado toda la pasta de estos años. Pero Suscríbete. sí, está ahí esa orejita diciendo suscríbete, suscríbete. Imagínate ahora pasa esto al campo de los datos. No tienes ni idea, ¿qué haces? Lo pides todo. Dame cuarto y mitad. Claro, y eso ahora, piensa en un proyecto de estos faraónicos, macho. O sea, que se da eso, lo pedimos todo.
y lo queremos inventariar todo y clasificar todo y representar todo incluso, ¿vale? Bueno, ¿Y para eh, qué? ¿y para qué? Porque Y a veces hay una cuestión que es que no sabemos los datos que vamos a gestionar, pero tenemos claro que, por lo menos parece, de lo que vamos comentando, que tocará habilitar algunas políticas para ese tratamiento o que tocará concienciar al equipo de la importancia de su papel en el flujo de vida de información. Pero en el fondo llega todo eso y ¿qué hacemos? Guardamos todo en una carpeta o en la carpeta del departamento. Lo guardamos en compartimentos estancos donde esa información se queda atrapada en un equipo. De ahí no sale ni a tiros. Que, dicho sea de paso, es eso que también llamamos silos de información. O sea, tenemos toda esa información, vale, la quiero toda, pero después resulta que la meto en mi cajón, la cierro con mi llave y no dejo que acceda ahí absolutamente nadie. por el que tenga que ir a buscar algo después de esa información por necesidad, por un caso de un juicio o algo así, porque se puede ver loco en Bueno, ese, directamente, o sea, eres consciente muchas veces de que lo que entregas no lo vas a volver a ver en tu vida. en tu vida, ¿no? Está claro. Solo delante del juez. No, Sí, no, a veces, Rogelio, a veces ni delante de un juez, sí, a sí. veces, y a ti te ha tocado bucear en algún expediente judicial en el que solo el hacerte una idea de qué era lo que tenías delante ya era un papelón. Sí, 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 sí. Y No, no, no. y cuántas veces de decir, bueno, yo juraría que esto tiene que haberse hecho de esta manera, pero no hay forma de demostrarlo porque no tengo la información que me lo dice. A mí, desde luego, me vendieron que con esto del BIM los silos eran cosa del pasado, que A lo ver, son. volvemos otra vez a la naturaleza humana. Quiero decir que es que al final lo que decías de gobernanza de datos antes, claro, si es que nadie le gobierna los datos, pues habrá alguien que se crea que es el dueño de todos ellos, ¿no? Joder, pero a mí me dijeron, bueno, con BIM nos obligamos a colaborar, a abrir la información, a compartir los datos entre todos. Con Claro, BIM ¿qué te dijeron pasa? que lo que tenías que hacer era comprar una licencia de Revit, no nos vengas a engañar. O sea, no. A mí, fíjate, acaba pareciéndome o recordándome a los niños pequeños cuando tratas de enseñarles a compartir. El mensaje llega, pero yo no es la primera vez que he escuchado a mis hijos cuando eran más pequeños acercarse a algún otro niño y decirle, hay que compartir, pidiéndole uno de sus juguetes. Pero cuando le preguntabas por qué ellos no compartían el suyo, la respuesta era clarísima. Es que este es mío. Hombre, claro. Compartir sí, pero lo tuyo, no lo mío. Pero es que es lo que... no te al final es que los mayores somos niños pequeños, exactamente igual. Esos datos son míos, porque los voy a compartir. Es más, con los datos además se da cierto tema de acumulación de poder. Es decir, que te plantas en una posición de poder porque eres el que maneja esos datos, son tuyos. Si te conviertes, digamos, como en un eslabón imprescindible en la cadena, ¿no? O en el que puede tomar determinadas decisiones, sobre todo hablando de esquemas de Esta organización hoja de cálculo empresarial. solo la puede tocar fulano. Claro, hablando de esquemas de organización empresarial piramidal, ¿no? O sea, en donde hay una jerarquía y demás. Es una forma de adquirir jerarquía de la noche a la mañana, el acceso a los datos y su gestión y su dominio. Entonces, claro, si no hay esa capacidad para esa gobernanza de datos y si no hay estrategias claras para saber eh, de quién son y demás, pues aparte, imagínate ahora en un ámbito empresarial en donde además se generen datos y eso se genera a través de un proceso, pues digamos, hasta cierto punto de creación individual, ¿no? Porque si, ponte en el caso de que tú estás trabajando en una empresa y eres el que idea una forma de sacar unos determinados datos para darle un uso, te quieres quedar con eso para ti solo, evidentemente, ¿no? O sea, nos Porque te parece a convierte, veces te que, convierte en una parte clave de un entramado empresarial, porque de repente algo que no tenía valor has conseguido dárselo valor. caray, Y, pero y clave quieres eso de la metodología SCAF, quieres la parte esa de reconocimiento. O sea, es que al final a ver, que jugamos. sí, que todos sabemos de personajes que tienen el ego bastante más grande que sus zapatillas. Pero, no sé, ¿no nos parece que el BIM sea como ese amigo que siempre intenta que todos se lleven bien, que no haya discusiones y tal, pero que nadie le hace caso? Que nada, Básica, Básicamente básicamente. sí.
Sí, sí. básicamente. Pagafantas, es el amigo Pagafantas. No, a ver, ese, todos tenemos, yo creo que a más de uno se nos ha ido la cabeza a alguien que dices, bueno, este es el que no le gustan las discusiones, que quiere que, bueno, que todo vaya en armonía, que se desvive porque todo el mundo se lleve bien. Pero cuando estás con dos copas y te molesta, pues te molesta y te lías a tortazos. No sé, yo creo que es una cuestión de meter mano en la cultura de organización más que de Pero trabajar. esa es una parte muy complicada. El meter mano en la cultura de la organización es una parte muy complicada porque implica lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Conocimiento del valor de los datos y a partir de ahí la toma de decisiones para establecer los procesos que permitan sacarle partido. Y bueno, al final, pues Al no, final, a mí me da la sensación de que hay veces que parece que hay equipos que piensan que la información es oro, como tú dices, pero que compartirla les deja en desventaja. Y eso no es bueno. claro, claro, efectivamente. Pero ¿por qué te dejan desventaja si eres tú el que ha conseguido esa información y vas a ser tú el que tenga, digamos, la visión privilegiada de esa información? ¿Dónde ¿Qué leía el pasa? Que otro porque día otro, el tamaño de la organización es directamente inversamente proporcional a su capacidad de adaptación y de innovación? bueno, eso, no hay más que ver a las grandes para ver cómo se Claro, quiero mueven los decir, es que no es lo dinosaurios. mismo el concepto que tú y yo tenemos de lo que es una empresa, que es nuestro despacho pequeñito de 3 personas, no tiene nada que ver con el ecosistema en el que se desenvuelven las especies que habitan en la Rogelio, al jungla de una final no empresa es una grande. cuestión de, no, yo no creo que sea una cuestión de equipos. Yo creo que todos sabemos de algún compañero que trata la información como si fuese, no sé, como el anillo único del Señor de los Anillos. Por supuesto, más en este sector ese es Eso, un mal endémico, un mal, no sé, histórico de este sector, el acumular información, eso, bueno, ¿con qué como decías tú, objetivo? Porque es que al final no hay un objetivo, claro. pues Claro, pues bueno, a porque veces no hay un objetivo ni siquiera confesable. el topicazo de que la información es poder, pero es que eso, como digo, es una creencia muy arraigada en este sector. Sí, sí. Entonces, pues como decías también tú hace un momento, nos llenamos la boca con que BIM es colaborativo, eso, que BIM es el hermano, parece el hermano feliciano de esta historia. Y, pero después te encuentras con eso, con muros difíciles de saltar, porque bueno, en cuanto vienen mal dadas, pues se acumula la información y si se puede utilizar de manera no limpia, pues se utiliza. Es así. Entonces es un sector que tiene unas sinergias, en mi experiencia, unas sinergias determinadas que es muy difícil hacerlo, o sea, será muy difícil cambiarlo, vamos. Aquí el que tiene más conocimiento de estas dinámicas internas es Rafa, que está en obras grandes, con constructoras grandes y con equipos grandes. Pero vamos, efectivamente, parece bastante sonrojante, ¿no? Que justamente en donde más beneficio directo, sin rascar demasiado las neuronas, pueda sacar, que es en la gestión de obra, en la planificación, en la parte de presupuestos, toda esa avalancha de datos, de históricos de otras obras, de rendimientos, no sé, es que tienes tantos datos de los que puede trabajar. Pero O fíjate que muchas sea, veces esos históricos no puedes conseguirlos. por O eso no es digo que no fácil sea. conseguirlos, o no está toda la información que uno desearía. Sí, porque Y bueno, cuando. ojo, que esto me lleva ya a una parte un poco más técnica, sin pasarnos, que es que de repente puedo tener toda esa información, carpetas y carpetas y carpetas y carpetas, pero de datos completamente desestructurados. Y aquí toca, bueno, pues ver cuál es la diferencia entre datos estructurados y no estructurados y qué significa eso y por qué debería importarnos. Pero entiendo que muchas veces el problema es que no tenemos una estructura de datos previa que nos permita trabajar con ellos. Por eso decía entiendo que la única forma de conseguir datos estructurados es tener una estrategia para ello, porque si no te encuentras con que convertir datos no estructurados en datos estructurados no es un tema baladí. O sea, Vamos, tanto como que los datos estructurados yo creo que son el sueño húmedo del coordinador o del gestor del proyecto. Todo en su sitio, los listados de materiales, mediciones, presupuesto, todo ordenadito en tablas bonitas con las que jugar en el Power BI. Pero, claro, pero lo que tiene, lo que el mundo real es una cosa muy distinta. pues Entonces, no. Correos, fotos de obra, mensajes de WhatsApp, porque hay quien utiliza WhatsApp para la gestión de obra.
Y sin embargo, no nos parece que es ahí donde la gestión de información precisamente se hunde. Porque tenemos un montón de datos no estructurados que realmente nadie sabe cómo organizar o cómo aprovechar. Es que además tú imagínate que fueses capaz de pues, establecer procedimientos precisos para que todos los datos que tú produces en tu organización sean estructurados, ¿no? Vamos a creer en ese animal mitológico, pero es que no todos los datos que forman parte de un proyecto nacen de tu organización. ¿Cómo obligas a otras organizaciones a producir esos datos con esa calidad que necesitas tú? Pero tú solo tienes que tener también, en el mundo ideal, procedimentado. Es decir, ¿cómo vas a... Primero, si vas Ah, a perdona, clasificar... aquí el que se pidió el unicornio de salida fui yo, ¿eh? O sea, Bueno, pues yo me apunto también a unicornio, pero tienes que tener procedimentado si esa información para ti es relevante o no y qué vas a hacer con ella. Porque a lo mejor eso es información que no te interesa, que no es vital para el proyecto o para tu parte, para tu intervención en el Tienes proyecto y razón, directamente, Rafa, pero a lo mejor el tema está en que no es vital para tu proyecto o no es relevante para tu proyecto porque no eres capaz de ver el valor que tiene, pero a lo mejor los ojos de otro son capaces de entender que ahí hay un valor subyacente y que solo es cuestión de desenterrar un poquito esa mina de oro. por eso digo procedimentar su gestión. O sea, bueno, pues cuando te llega ese input de otra fuente que, con la que a lo mejor no contabas, lo que sea, pues tener procedimentado qué hacer con ella. O sea, ya sea pasar de ella o inventariarla de alguna manera para que alguien pueda acceder a ella y estudiarla y ver si tiene ese valor que dices tú pues que yo no puedo ver a lo mejor en ese momento determinado. Pero, Pero entonces, en todo caso, esto pasa por arrancar desde una base muy abajo. Es decir, oye, cómo claro. recolectamos los datos y cómo los usamos sin morir en el intento. Claro, claro. Es que fundamentalmente, sí, sí. Empezamos desde. Es que hay que empezar desde muy abajo, claro, sí, sí. A ver, yo ahí sí que tengo claro que entran en juego herramientas digitales. Y entran en juego herramientas digitales que están ya a nuestra disposición. Que nosotros capturamos un montón de información, pero si no la procesamos bien, o sea, es una cuestión no de cómo la capturamos, sino lo que hacemos una vez que la información está en nuestro poder. Porque si no hacemos un buen procesado de esa información, lo que hacemos es acumular montañas de datos inútiles. Yo creo que tocaría empezar a entender que la información se recoge o se debe recoger de una forma consciente, porque si no, bueno, pues acabaremos teniendo con otro, todos los ingredientes de la pizza, pero sin saber hacer la masa. O sea, los datos están ahí. Tendrás que cocinarlos bien para que tenga sentido. Está claro, los datos están ahí, pero estaba tratando de recordar lo que decía la chica, la señora esta, eh, ¿cómo se llamaba? Grace Harper, ¿no? Que decía que los datos para que puedan ser utilizados tienen que estar estructurados. Eh, Vale, la señora Harper, aparte de tener una visión bastante particular de lo que es la información y la gestión de datos, porque básicamente la creó ella. vale, o sea, ese es un argumento definitivo, ¿eh? Claro. Hombre, a ver, yo no conozco mucha gente que de repente diga, bueno, vamos a crear un lenguaje de programación. Se llama SQL, ¿no? Si no me No, equivoco. COBOL fue el No, que, no, COBOL, es verdad, era COBOL, sí. que no hay Eso cosa es. más rígida en el mundo. Eh, pero quiero decir que sí, que efectivamente no es algo de hoy. Pero caramba, entonces si tenemos toda esa experiencia, ¿qué sugerencias tenemos para empezar a trabajar en la cocina? ¿Cómo podemos empezar a... Es que no quiero destrozarte el guión, pero yo desde luego sabes que hay que decirlo. La única forma... No digas IA. Vale, digo ChatGPT. No digas IA. No, no, no Ya lo digo. llegaremos ahí. Vale, vale, pues entonces Además, creo que solo nos paso. quedan dos cuestiones antes. Bueno, pues yo no sé qué. No, No y sé qué además, decir. a Es ver, decir, vale, Rafa, pues no digo ya. incluso Necesitamos con la IA, apoyo. yo me Necesitamos. voy abajo, al principio todo, porque incluso con la IA tú necesitas tener información sobre la que trabajar. Incluso la IA trabaja sobre unos datos Sí, estructurados. pero la IA es la única que es capaz de convertir algo no estructurado en estructurado. El otro día le di a la IA una fotocopia con una lista de cosas y dije, conviérteme en una tabla de datos, en una tabla de Excel. Y catapum chin chin, ¿sabes? Eh, Me contaba Ana, me parece, hoy precisamente, que había escuchado una formación
que cuidadito con la IA, porque si la utilizamos para hacer publicaciones, al final salen todas iguales. Y me decía, Sí, claro, justo. Es así como funciona, claro. ya, ¿qué pasa? Que también es, o sea, las herramientas hay que saber usarlas. O sea, tú, dime, Rogelio, tú reconoces perfectamente cuando alguien, en muchas ocasiones reconoces perfectamente que alguien ha utilizado una IA para generar su post en LinkedIn. Lo ves, lo ves, lo ves, lo ves de lejos. ¿Cómo es? El Valle Inquietante, pero en No, forma de ya no por el valle texto. inquietante, sino por la abundancia de listas, por la abundancia de Sí, emojis. hay unos modismos, ¿no? O sea, Sí, sí. hay un común denominador común que acabas identificando que rompe además con la forma de expresarse de quien tienes, a quien estás leyendo, que dices, tío, que se nota mucho. ¿Sabes qué lo que le pasa a los textos generados como la IA? Que son como los renders en donde no hay ni una mancha, ni una Fíjate, arista no, doblada. ni siquiera. Yo creo que son como los primeros planos que hacías con el AutoCAD. O sea, son correctos, sí, pero fríos y bastante feos. No tienen errores. El problema es que no tienen errores. Si algo que no tiene Bueno, pero errores no no es tienen humano. errores, Rogelio, pero tú sabes también como yo que la representación gráfica con ordenadores nos acusaban de entregar planos sin Sin alma, por alma. decirlo de alguna forma. Sí. Mm. Y que no quiero decir yo que los míos eran desalmados por otros motivos, pero el tema es que te tocaba hacer un esfuerzo extra de conocer la herramienta para generar esa gracia que podía tener el otro tipo de representación, porque la herramienta estabas dando los primeros pasos con ella. Pero en este caso, que estamos en los datos, yo creo que también tenemos la oportunidad de aprender cómo son esas herramientas para trabajar para saber cómo alimentarlas desde el principio. Tú decías, le di una fotocopia asquerosa y me sacó una tabla de datos. Sí, pero Y- seguro que si en vez de darle esa tabla asquerosa le das un Excel que copias y pegas, te va a dar exactamente la misma información y probablemente con menor esfuerzo. Si le das datos, no sé, un PDF tabulado, un PDF de texto en vez de un PDF de imagen, pues también te da los No, datos. está claro, porque además este era un PDF de imagen y tienes que pasarte el trabajo de comprobar que los datos están correctos. Eso está claro. Efectivamente. Pero por ahora yo no conozco ninguna otra estrategia que no sea apoyándose en herramientas superhumanas, o sea, o suprahumanas, no sé cómo llamarle para no decir inteligencia artificial, pero en herramientas que te permitan pues hacer ese trabajo de convertir algo no estructurado en estructurado, de manera que después puedas trabajar con ello con otras herramientas. No conozco ninguna otra. Claro, Y Sí, lo toca suyo. madera porque, digamos que lo pueden hacer en volumen y en tiempo suficiente como para que eso eso sea, sí es clave, eso sí es clave. porque Diluir el eso, error en el volumen. exactamente. Y si planificas la recolección de datos desde el principio, eh, para intentar que lo que recibas, o sea, tenga cierta estructura desde que lo tomas, por ejemplo. Ya, Sin claro, duda, ese es lo Rafa. maravilloso, es el unicornio del que partíamos, pero como decíamos antes, no todos los datos que recibes. Caray, Rogelio, pero No, vamos a pero ver. Yo tengo claro que una máquina de IA es una máquina que entrega en función de lo que recibe. Si recibe una basura, la maquillará más o menos, pero entregará una basura. Como dice Rafa, si conseguimos No, generar yo le di una en la basura y me organización una entregó una capacidad. hoja de Excel magnífica. Quiero decir, no, es cierto. Tiene una capacidad para interpretar ahora mismo que la verdad es que está muy bien. O sea, y que supongo que mejorará Rogelio, exponencialmente. te transformó los datos, pero no te sacó. La IA ahora mismo está cumpliendo básicamente ese, ¿cuál era? El axioma el teorema de Moore, ¿no? El que decía que se duplica el número de procesadores cada año y medio. Pues La digamos potencia que de los procesadores se duplica cada año y medio, pero yo creo que ya han mm, revisado la ley de Moore como 3 veces. sí, bueno, pero no en el sentido de que ahora no se está cumpliendo que se aumente la capacidad, el número de procesadores, sino que lo que se aumenta es la capacidad digamos, de análisis de los motores de IA cada año y medio. ¿Vale? Entonces, duplicar la capacidad, sabes que de cada vez eso es una curva exponencial, es una parábola. Eh, no lo sé, o sea, entiendo que todavía estamos a principios de camino y Sí, sí, que sí, 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 claro. pero por ejemplo, tienes un contrato con la administración, eso, y ahora quieres sacar de ahí los datos que son relevantes para poder trabajar con ellos, hacer planificación, por ejemplo. Tengo 24 meses para hacer una obra. Eh, pues, o sea, puedes leerte el contrato y encontrar el dato,
O Rogelio, que puedes... lo tengo claro. Mira, hoy mismo una clienta nos envió una descripción de lo que quería hacer con su vivienda en un mensaje de voz en WhatsApp. Espero que sea mejor que aquello de la caseta del perro. Sí, era bastante mejor. El tema es que tomamos ese audio, lo procesamos para convertirlo en texto, se lo entregamos a una IA y le dijimos, sácame, primero, resúmeme qué es lo que me está pidiendo la clienta y después sácame los puntos que consideres más importantes para que yo tenga en cuenta en el diseño de su vivienda. Se me cayeron los calzoncillos al suelo. Ahí está. Quiero decir, pero tú no puedes obligarle a la chica a que te mande un XML con No, esos datos así resumidos, ¿o sí? pero yo, por mi conciencia respecto a los datos, sí puedo tener la precaución de convertir esa información desestructurada que ella Claro, me manda, claro, me parece muy bien. transformarla Mm, y aprovecharla dentro de mi organización de una forma mucho correcto. más ordenada. Yo a lo que voy no es a que tenga que obligar a todo el mundo a pasar por esa transformación de la información. Para nada. O sea, yo prefiero que cada uno siga haciendo lo que sabe hacer y que pierda el menor tiempo posible, entre comillas, en esas tonterías. Pero yo, como organización, creo que tengo la responsabilidad de aprovechar todas esas tonterías para convertirlas en información valiosa. Y No, no, por no, supuesto, de la forma más transparente, tanto a mis clientes internos como a mis clientes externos. nada que objetar, nada que objetar. Mi único problema es qué estrategias, qué criterios y qué, digamos, herramientas vas a utilizar para tener claro que los datos que recopilas son los que necesitas y que además no tienen No lo sesgo, vas ¿no? a ver, no lo vas a ver. Yo no sé que toda la información que me dio esta clienta en el mensaje de voz de WhatsApp son todos los que necesito, pero están aportando de una forma muy potente a los que yo pueda además añadir. O sea, Está yo claro. estoy partiendo de una información ya estructurada, tengo una lista de cuestiones a las que tengo que atender, algunas de las que ni siquiera me había dado cuenta que después, escuchando de nuevo el mensaje, caes en ellas, pero digamos que ya he aprovechado esa información, Pero ya he ahí estás, tenido, ahí has dado en la clave, o sea, quiero decir que tú en tu, digamos, resumen mental inicial te habías quedado con unos datos que no eran los que necesitabas, pero si tu estrategia de recolección de datos y de gestión de datos y de gobernanza de datos son basadas en, ¿sabe Dios qué? Te vas a encontrar con el problema del sesgo y de que vas a recolectar, como tú sabes, los datos al final generan métricas y no hay métrica que no se pueda pervertir. bueno, eso Pero está como claro. cualquier otro método de recolección de datos, por ejemplo, si le pasas un formulario, ¿quién te garantiza que no te va a mentir? Es decir, bueno, Fíjate, si le paso el formulario es más fácil que le esté coartando y que esté de alguna forma dirigiendo sus respuestas. por ejemplo, Y en este sentido me pareció muchísimo más rico el resultado de lo que obtuve, porque tengo la información libremente planteada por parte de ella, una información que ella en ningún momento plantea como un listado de requerimientos, sino que plantea como sus deseos o sus ideas al respecto del proyecto, y yo las traduzco en elementos objetivos, Que sepas amplios para que mi sepas proyecto. que te estoy copiando, o sea, te voy a copiar la idea. Es que, a ver, me pareció tan simple y tan buena que, Que mira, sepas que te mía, voy a copiar la idea. que pongas debajo Valle Berio. Vaya, ve. vaya Beli. No, es que es buenísimo. A ver, pero fíjate que esto no es por echarme flores de ningún tipo, pero es que esto viene del Bueno, a ver, paisaje. si no te han llegado las que te echaron en Uruguay, te echamos nosotros unas poquitas, ¿eh? No pasa Bueno, la nada. verdad que lo pasé genial. Pero a donde voy, que esto, por qué surge? Surge porque, vale, yo tengo la cabeza así de enferma y lo que va es a pensar en cómo convierto esto en algo que pueda ser realmente aprovechable por todos. Claro, si yo, de hecho, tenía el audio pegado en el CRM, pero no me valía, no me parecía suficiente, me parecía más óptimo el trabajar con esa información estructurada en forma de lista de requerimientos o lista de puntos de insights a los que hay que atender. ¿Qué quiere decir esto? Que es una forma de pensar, que es una actitud hacia la información que recibes. Y en ese sentido, después ya vendrá la parte de utilizarlos, incluso la parte de visualizarlos. Pero entendamos que para eso yo necesito tener claro a dónde quiero llegar.
y quiero llegar a aprovechar al máximo la información que me da el cliente. En este caso, podría ser cualquier otra historia. Puede ser, como tú bien decías antes, el convertirlo en métricas. O sea, eh, de alguna forma, si nosotros tenemos la cabeza ya amueblada pensando en aprovechar la información que nos llega para convertirla en el alimento de unos cuadros de mando, bueno, los dashboards estos que a fin de cuentas lo que hacen es resumir mucho la información que te llega y darte pistas objetivas y de un plumazo Mira, de cómo van las cosas. objetivas no hay nada. No es objetivo. O sea, en las métricas y en la recolección de datos no hay nada objetivo. Es mejor tener claro que tienes, digamos, una finalidad, porque no voy a repetir lo de objetivo, pero es mejor tener claro que tienes una finalidad y que quieres cumplirla a decir, no, no, quiero ser aséptico y que los datos me digan la verdad. No, no quiero Basta decir que eso, digas eso no me para que no refiero lo a eso, no me cumplas. refiero a eso. O sea, el dato es objetivo. Lo que haces con el dato lo convierte en una información que nunca es objetiva. O sea, yo tengo 2 manzanas o tengo 4. Si me las como o hago una mermelada, es decisión mía. Pero las manzanas no dejan de ser 2 o 4 porque yo decida algo con ellas. Entonces, los datos son objetivos. La cuestión es que cuando esos datos los convierto en información que yo considero que me puede aportar, es cuando estoy cargando de subjetividad, cuando estoy enfocando los datos para que digan a veces lo que a mí me interesa que digan, o cuando atiendo a valores que a mí me interesa atender. Pero de todas formas, dime tú, Rogelio, a veces te sobra un gráfico para saber que las cosas están yendo mal, ¿eh? O sea, por Sí, más que sí. sea tu gráfico, por más que quieras retorcerlo, ves que la curva va hacia abajo y va hacia abajo. Sí, pero porque la finalidad de esa curva es demostrarte que vas hacia abajo, pero No, podrías... a lo mejor habías planteado esa curva precisamente para leer lo bien que ibas y te das cuenta que no ibas tan bien. Bueno, yo tengo mis disquisiciones ahí y creo que el dato es objetivo entre comillas, porque para empezar, la primera cuestión que plantea si el dato es Entre objetivo, comillas es cadena, no es. sí, string. Lo primero que plantea es que ya para empezar has querido coger ese dato y eso ya es un acto subjetivo de por sí. Por Ese y supuesto, no tú otro, ese y no has otro. decidido que sea esa información y no otra la que vas a Exactamente, con trabajar. lo cual ya partes de la primera, Vale, ya es subjetiva. perfecto. Más chicha entonces encima de la mesa, porque aquí lo que entramos es en análisis de datos. Hemos recolectado un montón claro, hemos recolectado un montón de Mira información, pero hemos qué gol nos ha sacado, metido para no dejarnos hablar de videojuegos, macho. Ya te digo, macho, joder. Ha sido ahí, la ha encadenado bien, ¿eh? Hay que reconocerlo. bueno, a ver, tío, yo creo que lo estás diciendo tú. O sea, Sí, sí, es verdad, es decido verdad, meterme con es unos verdad. datos o con otros. Yo que había decidido estar callado todo este episodio y resulta que le estoy abriendo las puertas para que siga. No, 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 a ver, el yo análisis de datos creo es que un ha quedado claro, campo. en lo que llevamos hasta ahora ha quedado claro que no podemos sacar conclusiones de los datos y convertirlos en información útil si no tenemos una previa higiene de recolección. Pero además toca tener, no sé si procedimientos o un estudio previo, un análisis en el que empiece a suceder la magia. Porque no es cuestión solo de mirar gráficos. Aquí hay que también sacar conclusiones que te ayuden. Hombre, a ver, no sé. Power BI porque es la más conocida, pero tenemos herramientas que nos permiten ver esos patrones, incluso aunque nosotros no tengamos claro a dónde queremos llegar, pero podemos hacerle mm, preguntas. Y ahora Debe ser la sí, única vez en la que creo que no saber a dónde quieres llegar es más rentable que saber a dónde quieres llegar. Pero efectivamente, creo que el campo de análisis de datos es lo más importante de toda esta fiesta y que, cuidadín, que es una cuestión muy compleja, muy compleja. Que hay herramientas para visualizar y darle forma a esos datos de manera que digamos, quiten el sesgo en la mayor medida de lo posible. Sí, es evidente. yo creo que sí. Pero bueno. Por lo menos Eh, que minimicen tu influencia en la lectura de los datos. pero es que tú sabes que yo leo muchísima prensa y estoy todo el puto día enganchado a todo tipo de noticiarios de todos los Si colores. trabajaras Eso es verdad, pero bueno, como me dijiste tú un día, es que eso es porque solo vales para eso, para trabajar. tal cual, Pero no, quiero decir que al final yo cada vez que veo una cifra veo el sesgo detrás. por Cada vez que veo una supuesto. estadística veo el sesgo detrás. Cada vez que veo una curva veo el sesgo detrás. Y precisamente porque veo mucha prensa, veo la misma estadística contada de 5 formas distintas. Que sí, Entonces, pero vamos a ver.
pero por mucho que quieras retorcer la estadística, al final hay cuestiones que a ti te permiten tomar decisiones. Evidentemente, lo que vas a hacer muchas veces es utilizar los datos como sustento para tus decisiones, en vez de tomar las decisiones a partir de los datos. O sea, vas Un ejemplo muy típico justificar. de hasta qué punto los datos pueden ser una mentira. En todas las organizaciones se plantea, en todas las organizaciones empresariales se plantea la necesidad de crecer un porcentaje determinado al año. El 10%, pone, por hacer un número gilipollas. El 10% a números redondos. Ojo con esas comas, ¿eh? Quiero decir, eso es una... Esta Rafa, Acaba de caer, Rogelio, acaba Es de que caer Rafa la lo ha broma. pillado. Sí, 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 sí. Y además te vi a ti reírte y dije, ya sé. Bueno, quiero decir, un 10%, 10%, 10%, o sea, eso es una curva logarítmica. Es imposible sostener. Es imposible de sostener. Entonces llega un año Ojo, en no, el que ganaste el 8, ganaste el 7, que realmente en proporción sería el equivalente al 10% del primer dato de Rogelio, la es que no es serie. solo que no sea posible mantenerlo, es que no significa absolutamente nada. Bueno, pero sí significa, porque basta No, porque no porque que tú cumplas ese crezcas, 10% para que tu que tú acción crezcas baje. no quiere decir siempre que te vaya mejor. Bueno, a mayores, eso por descontado. Pero vamos a suponer que efectivamente ese 10% siempre significa lo mismo. Ah, pero cuando ganaste un 8, resulta que tus accionistas venden tus acciones porque ya no has ganado el 10. Aunque ese 8% en términos reales Es es el mucho mayor que equivalente, o es mayor que el los 10% de la últimos serie años, vamos. inicial. Claro. Entonces, por eso digo, el análisis de datos es una función muy compleja que desde luego debería ser tomada mucho más en serio por las organizaciones En todo y caso, a mí sí me parece que el contar con esas herramientas que nos permitan ver los patrones o identificar las anomalías también nos van a permitir abordar un análisis que podemos denominar predictivo. no cabe la menor duda de que yo creo que es preferible Pero es que pasarte por fíjate que exceso que por defecto. Es decir, pues, hombre, eso es yo mejor creo medir que que no medir. efectivamente. Rafael levantado. Sí. Estaba preguntando si me reconocía la cámara en la mano levantada, pero veo que no. La mía sí. Que antes dijiste, Rogelio, que en esto de la análisis de datos, que a veces, no sé si dijiste en broma o en serio, ¿no? Pero que convenía no tener, que merecía la pena no tener claro el objetivo. Supongo que lo dirías de broma, o quiero pensar lo dijiste de broma. No, Pero o sea, en Yo todo creo que lo caso, entendí. A ver, yo te cuento cómo lo entendí yo. El no tener claro el objetivo supone que puedes planteártelo de forma más virginal ya, bueno, la o información que te pensar fuera estás de la dando. caja y demás. Yo creo que es que ese es un error que se suele, también, bueno, en fin, que se suele caer bastante frecuentemente. No digo por Rogelio en este caso, pero lo de no, no, puedes dejar. decirlo por mí, claro que No, 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 sí. no. Lo digo porque por dejarlo cuestiones que son, creo que, bastante objetivas a la intuición, ¿no? Al árbol de la intuición. Eh, bueno, pues yo no soy, estoy en el extremo opuesto a una lista de datos, ¿no? Pero entiendo que esto, si tenemos datos objetivos, si tenemos los procedimientos establecidos también de manera objetiva, no hay nada que dejar a la intuición. O No, sea, no, lo que yo quería decir es básicamente que yo no quiero saber a dónde quiero llegar. Cuando yo me planteo un análisis de datos, no sé, un análisis estadístico de cualquier tipo, lo que no quiero saber es a dónde tengo que llegar. No quiero tener una idea preconcebida de cuál es el resultado final. Claro. No quieres justificar la decisión con los datos, quieres que Porque los en ese datos te momento den una... voy inconscientemente a buscar la colección de datos que justifiquen mi resultado final. pero no es algo Se como. llama, eso está No, más que estudiado. sí, 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 no, pero es un poco imposible, ¿no? Es decir, tú tienes que, No, No, para, no, no, que va. o sea, tú Puedes ser consciente de esa situación y no, investigar con los datos. lo que no puede ser inconsciente de cuál es tu objetivo. Tú tienes que tener claro cuál es tu objetivo. O sea, qué es lo que Evidentemente. estás buscando. ya te digo, Pero se llama sesgo de confirmación, está estudiadísimo sí, sí, y conozco, pero lo que tienes que, sigo diciendo que sí tienes que tener muy claro tu objetivo por el que estás, lo que te motiva a hacer ese Vamos análisis con de ese datos. objetivo, Rafa. Cuestiones concretas. En cómo en nuestro sector podríamos aprovechar ese análisis para convertirlo en análisis predictivo y que nos diese algún tipo de información positiva? Ostras. pues mira, en el mío yo lo tengo clarísimo, análisis de costes de proyecto, eh, por el ejemplo. plan, o sea, es que está también inventado, pero bueno, planificación de obra, por ejemplo, eso, hay unos Claro, otros. no, no, fijaos que precisamente hago la pregunta porque me parece que todos tenemos clarísimo a dónde nos puede llevar. Mm.
pero por algo no No nos es, lleva. Mm. efectivamente. Coste-beneficio. ¿Qué pasa? Ujú. Que Ya, pero el coste-beneficio, y ahora sí, se va minimizando con, tachán, tachán, la inteligencia artificial, a ver, ¿no? desarrolle usted eso, Claro, querido. a ver, a mí me cuesta mucho hacer un análisis histórico, o hacer un análisis predictivo en base a un volumen de datos que tengo, porque me obliga, pues, a estructurarlos, me obliga a desarrollar las, las habilidades de gestión que sean necesarias, pero si tratamos de utilizar herramientas que lean esos patrones, herramientas que identifiquen esos patrones, herramientas que sean capaces de, con nuestra ayuda o dirigidas por nosotros, sean capaces de sacar y procesar esas cantidades de datos, yo creo que podemos perfectamente confiar en que los resultados que dé sean por lo menos útiles. El otro día leí un artículo fantástico de IA aplicada al diseño de motores cohete. Pues será de lo más, porque No, 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 no. De una empresa que está radicada en Jeddah, en Arabia Saudí. Bueno, en Arabia Saudí, no sé recordar si Jeddah. Y lo que hacen si, es si yo no sé, no sé. si ese chiste es súper local y no creo que Bueno, nadie pues se que vaya a ir a busque, Google Maps a querido buscar oyente, Silleda. busca Silleda en Google Eso. Maps. Es- Bueno, el caso es que efectivamente lo que están utilizando la IA, pero no utilizando la parte generativa a lo loco, sino introduciéndole toda la parte de física para que las respuestas que diera fuesen ingenierilmente viables. A ver, Rogelio, que yo lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, lo de la IA generativa tiene su gracia, pero la IA donde tiene potencia realmente no es en lo que genera, sino en lo que ordena y estructura. Y A los mí, motores tenían una pinta de motores Alien que alucinas, ya supongo. pero funcionan. Y de hecho se fabricó uno, muchas de las piezas tuvieron que hacer con impresión 3D en metal, pero funcionaba perfectamente y con un nivel de eficiencia más alto que los convencionales. ¿Alimentado con qué? Pues no te lo vas a creer, que era queroseno y oxígeno líquido, una de las mezclas más volátiles, peligrosas No, no, se ha y... jodido y explosivas. mm, de hecho, no se utiliza porque Para es un motor. complicadísima y consiguieron tenerlo durante 20 segundos funcionando sin fallo. ¡Buah! 20 segundos Bueno, también para llegar de para aquí al baño. para el A desarrollo ver, de vacunas, ¿no? También escuchamos hace bueno, poco, sí, se han llevado el Nobel los diseñadores de proteínas 3D. por Mira, ejemplo. a mí cada vez son más las empresas que se me acercan preguntando cómo pueden aprovechar la IA en sus organizaciones y en la mayoría de los casos llegan con unas esperanzas desbordadas. O sea, llegan con la mente calenturienta, yo creo, por fruto del desconocimiento. Que es cierto que con la IA podemos procesar cantidades ingentes de datos, sí. Que podemos identificar patrones que un ser humano tardaría semanas en descubrir, sí. Pero todo eso no viene gratis. A ver, y que ya no es que alguien quiera que le resuelva el cálculo de estructuras o que le genere una distribución perfecta. Es que también hay. Es que tenemos que entender que cómo funciona y para qué puede funcionar. ¿Que nos puede hacer un motor de, como dijiste, queroseno y oxígeno líquido? Pues Ujú. seguramente. Pero que había un huevo de ingenieros del más alto nivel detrás de ese proyecto. Por supuesto, era una mezcla de IA con sistema experto, lo que antes se conocían como sistemas expertos que estaban ahí, es decir, era pues como una especie de sistema paramétrico Sí, árboles de IA, sí. hipervitaminado. Pero desde luego detrás había gente que sabía distinguir qué es viable, qué no, aunque la IA te estaba dando un 95% de productos viables, después había gente Claro, porque, sacando... a ver, lo que nos da la IA es que puede librarnos de tareas repetitivas, pero y nos va a permitir centrarnos en lo que realmente importa, que es tomar decisiones inteligentes con criterio. Pero para llegar ahí, que es lo que, bueno, pretendía llevar desde el principio, es para llegar ahí toca arrancar desde mucho más atrás. Que los datos con los que alimentamos esas IAs no pueden ser a lo loco. O pueden ser a lo loco, pero no del todo. No sé.
yo de verdad, en más de una ocasión ya he dicho que no a proyectos en los que requerían mi ayuda para la implementación de soluciones con IA, porque al final resulta que detrás o sea, hacías un análisis inicial y veías que quien te contacta estaba tratando de resolver más que un problema, un síntoma. O sea, no se trata de que pretendas que ponga esa IA orden en el caos que tú has generado, que es posible, pero ojo, que es peligroso porque hay que tenerle, digamos, cierto control. Tiene más sentido desde mi punto de vista atacar una base de datos de calidad, estructurados y a ser posible, hombre, pues lo más normalizados posibles. Pero claro, es un melón que hay que abrir, que la información con la que trabajamos no siempre es susceptible de ser tratada. Bueno, o muchas veces ni siquiera es necesario que se trate. A veces eso, tratamos de que la IA ponga orden en el caos cuando hubiera sido mucho más fácil que nosotros mismos, no hubiésemos provocado ese caos. Pero no me digas que no es tentador poner orden en el caos. Es que vamos, ese sí que es mi sueño Sí, húmedo. claro que sí, pero si no eres capaz de entender el caos que has generado, ¿cómo vas a ser capaz de entender si lo que te devuelve tiene sentido o no? Quiero decirte Ya. que si tú no sabes qué es con lo que alimentas, ¿cómo vas a poder aplicar criterio a lo que te devuelve? ¿No? Yo lo veo difícil. Nada que objetar, señoría. Bueno, pues antes de marcharnos, yo quiero hablar de IFC. No, amigo, acabáramos. Hombre. Claro, es que al final, ¿Quién es aquel que tiene un IFC Addict? ¿Quién es aquel no, que bueno, a tiene un ver, IFC Addict? que yo creo que nadie espera que diga otra cosa, pero creo que IFC, por lo menos en nuestro sector, es una de las claves para que esos datos puedan ser gestionados de distintas plataformas. Porque al final, pues oye, sí, tenemos la geometría, pero realmente lo que tenemos es muchísima información y no importa la herramienta que estés usando, pero creo positivamente que va a ser dentro de un IFC donde va a viajar. Y lo que nos toca es, bueno, por una parte, valorar si es viable el uso de ese IFC como transporte para los datos y después entender cuáles son los problemas que eso provoca. Porque yo personalmente no sé, no se me ocurre otra fórmula que me permita juntar geometría e información de todo tipo en el mismo paquete. Yo tengo dos preguntas. Primero, bueno, ¿qué es? Uno, si No es digas un USB, IFC, no digas USB. es un IFC como te has dicho, o sea, un IFC, un solo contenedor, que sé que la respuesta es que no, entiendo que no, vamos. Y después que IFC sea el formato adecuado o la sintaxis adecuada para transportar esa información. Probablemente no. Bueno, espera, ojo. Si no hubieses añadido transportar la información, te hubiera dicho que no. Bueno, Eh, para transportarla, yo creo que no es malo, no es el mejor, pero tiene la ventaja de que prácticamente cualquier actor del ciclo puede insertarse en él. Evidentemente, la geometría no es necesario llevártela en un NFC, te la puedes llevar en un formato de base de datos medianamente tradicional o en un formato, pues eso, como el USD. Pero el ser capaz de conjuntar una entrada de datos más o menos transparente con un mecanismo de transporte de datos más o menos cómodo y que mantenga relación entre todos los elementos de la base de datos con la que estás trabajando, que es ese edificio, yo a día de hoy, desde luego, no lo veo. Y eso que veo alternativas a trabajar con el IFC tal cual está. Pero creo que pasa por ahí, por trabajar por lo menos con un entorno, con un formato que nos permita a todos participar. O a escucha, o definir uno mejor y hacer un nuevo estándar. Por supuesto, pero no hoy. No, quiero decir que, a ver, sí, pero si piensas que estamos utilizando el 2x3, que es un formato que se creó en el año 96 o en el 2000, no ¿Y eso recuerdo. por qué? Porque también podríamos hablar de la obsolescencia de los datos. Es decir, y desde luego dos por Mm, tres.
obsoletito está. No, pues no está tan obsoleta. Y luego. No. A ver, sí, evidentemente hay muchas cosas que no se pueden hacer con... Perdón. Hay muchas cosas que se pueden hacer mucho mejor con versiones posteriores del esquema, pero eso no ha impedido que se hagan con versiones antiguas. Tengo que decir que como mínimo la técnica de IFC 4.3 es bastante más amigable Preferible. Sí. que la de 2x3. Buah, la de 2X3 es auténticamente infernal. La Eso. especificación Los que sois IFC adictos le llamáis 2x3 en vez de 2x3. es que es 2X3, ¿no? No, yo pregunto. Yo No es que sé, veo la X. yo le Me llamo parece, yo, 2X3. me parece 2x3, pero bueno. 2x3, 6. Es que no, porque 2 por 3 sería una operación matemática. 2X3 no es una operación. Es la versión 2X3. ¿Ves? Joder. Yo se lo llamo indistintamente 2x3 o 2x3, no os preocupéis, ya desempato yo. Yo. Bueno, pues vamos a Yo ya decir me un voy saludo. ya me voy a dormir más tranquilo. No sé, a ver, mira, a lo mejor otro llama 2.3. Bueno, yo también le llamo 2.3. Vale, o Pues sea, mira, dispersión. Evelio 2 por 3, Evelio 2X3 y Rafa 2.3. dame una razón por la que eso se llama así, 2x3. Joder, pues por la misma que yo me llamo Evelio, no hay una razón. Vale. Joder. Vale. Pero quiero decir. Y bueno, sí creo que sí. Es que leo 2X3. Porque tú lees muy bien. Nosotros leemos más Vale. sesgadamente. Más Y el sesgadamente. 4.3 es 4.3, no 4x3. Es que... 4.3 es 4.3. Vale, bien. ¿Y la versión 3 dónde está? Vendrá después de la 4.3, ya verás. No, no llego a ver la luz. No sé por qué. Supongo que Bueno. el cambio fue tan grande que no. Pero vamos, que creo que sí que va por ahí. Que venceremos. Venceremos. Nada, listo, pues con esto cerramos el episodio. Gracias, Paladín del IFC. A ver, chico, yo creo que hemos revisado los puntos, algunos de los puntos más importantes. Hemos hablado de romper los hilos de información, de la inteligencia artificial cambiando la forma que analizamos los datos, de cómo necesitamos que poner algo de nuestra parte. Sí, o sea, para un martes noche está más que sobrado. Yo tengo clarísimo, cada vez más claro, que los datos son el motor que impulsa el sector, así que también tengo clarísimo que es nuestra responsabilidad aprovecharlos al máximo. Ahí sí que no tengo mucho más que añadir. Pues sí. Bueno, pues sí que voy a añadir. Gracias, estimados, por su participación. No se merece. Gracias por habernos hecho partícipes de este maravilloso soliloquio. Este soliloquio que, bueno, si no se queda cerca el de servidores, va a estar muy... Va a estar reñido, ¿no? Va a estar ahí. No sé. Ya, fíjate, si los escuchara, te lo podría decir, pero... En fin. Y a bueno. ti, oyente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si has llegado. A ver cuántos han llegado. Sí. Si has llegado, por favor, mándanos un tweet. Esperamos tus comentarios en cualquiera de las redes en las que nos movemos. Mira, eso. Y por último, que ya sabes, si te ha gustado el episodio, si te ha gustado, y si no, pues también lo puedes hacer, pero si te ha gustado, pulgar arriba, like, estrellita, o lo que sea que tenga la aplicación en la que nos estás escuchando. Que seguro que nos ayuda a llegar a más profesionales como tú y que sufran cosas como esta. Nos vamos. Nos retiramos a los cuarteles de invierno de BIMRAS Insiders a seguir compartiendo espacio con los mejores profesionales del BIM en habla hispana. Recuerda que puedes unirte visitando https://bimras.com/insiders. Ahí tienes un dato estructurado. Sí. Y yo. Que también eso es cuestión de probar. 1 mes, 2 meses, 1 año. En fin. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Y este episodio especialmente. No creo que tenga valor. No tiene datos en el móvil para escuchar. No tiene datos en el móvil, fijo.